Bueno, retomemos con lo que estábamos el otro martes, pero primero si hay algo para discutir de lo que veníamos viendo, para refrescarnos a todos. Después de completar el desarrollo hasta el tercer acápite del capítulo 1, habíamos dicho, arrancamos frente a bueno, ahí está contestado porque el trabajo social, cuando se realiza de manera privada e independiente, se representa como el valor de las mercancías. Habíamos dicho, hacemos vuelta desarrollo, pero ya no simplemente mirando la mercancía en su pureza, sino que íbamos a faltar a lo que es estrictamente el desarrollo del método dialéctico, pero íbamos a poder mirarlo en una comparación, especialmente el análisis de dónde brota la cambiabilidad de las mercancías y después seguir con la respuesta a la segunda pregunta doble que teníamos, que era por qué cuando el trabajo abstracto se realiza de manera privada e independiente, su materialización en el producto se representa como socialmente como el valor, la capacidad de cambio de las mercancías, y por qué, siendo el valor cantidades de trabajo, nunca puede expresarse en cantidades de trabajo. Así que eso era medio lo que íbamos a avanzar desarrollando, pero no sé si hay algo que haga falta que volvamos para atrás. Teníamos ahí el análisis con el cual habíamos llegado a de dónde brota la cambiabilidad de las mercancías, que habíamos hecho paralelo entre mercancías y no mercancías para poder ver más fácilmente la especificidad de la mercancía, y teníamos ahora la otra cuestión. El desarrollo que va haciendo Marx en la acápite de la forma del valor, es decir, lo que va haciendo es acompañar el movimiento de la mercancía. Lo que habíamos planteado era, en realidad, empezar de más atrás, en parte con cosas que Marx después va a presentar, pero recién las va a presentar más adelante, y mirar qué es lo que tenemos delante, no simplemente a través de mirar el movimiento de las mercancías, sino llegando al movimiento de las mercancías, el movimento del cambio. Y en consecuencia vamos a partir de lo que es la determinación más simple de ese concreto que tenemos delante, y ese concreto que tenemos delante, si nosotros seguimos analizando la mercancía más allá de ser valor de uso, mirando la mercancía con su, llamémosle, materialidad, más allá de ser un valor de uso, lo que parecía es un producto del trabajo, y ahí mirando la especificidad de ese trabajo, pero parábamos en el trabajo. En realidad, lo que yo voy a plantear es como si uno siguiera ese análisis y a qué va a llegar. Y entonces el punto de partida, con la determinación concreta más simple, es del que tenemos delante cuando estamos mirando la forma de valor, es que la determinación más simple de eso es que se trata del proceso de vida humana. Que el proceso de vida humana, en su determinación más simple, es un proceso de metabolismo. Es un proceso de metabolismo en el cual, como todo proceso de metabolismo, en primer lugar hay un sujeto, porque ese sujeto pone en marcha el gasto, el consumo de su propio cuerpo con la finalidad inmediata de reproducir ese cuerpo, de reproducirse a sí mismo.
y que entonces esto es la determinación más general del proceso de vida humana, que no es específico del proceso de vida humana, es en realidad la determinación más simple de los sujetos vivos. Que si nosotros miramos esa determinación más general de la existencia de los sujetos vivos, uno puede encontrar dos determinaciones, dos formas concretas en las que esto se desarrolla, ese proceso de metabolismo se desarrolla. La primera es que como la finalidad es reproducir la existencia del sujeto, la potencia que tiene ese sujeto para reproducirse a sí mismo toma una forma concreta en evitar, lo voy a poner estos términos que así me sale en este momento, es evitar el gasto inútil del propio cuerpo, tratando de apropiarse de un medio que no es un medio para la vida de ese sujeto. Y que por lo tanto, si el sujeto se lanza inmediatamente a hacer esa apropiación, lo que le puede pasar es que haya tratado de enfrentar un medio que le es ajeno y que en lugar de reproducirse, ese gasto lo aniquile. Y entonces lo que vamos a tener desde formas simples de existencia de los sujetos vivos es que el proceso de apropiarse del medio transcurre a lo largo de lo que uno puede diferenciar analíticamente, porque el movimiento es una unidad, a lo largo de dos momentos. Un primer momento en el cual el sujeto hace un gasto limitado de su cuerpo para apropiarse de la potencialidad que tiene como sujeto respecto de la potencialidad que tiene ese medio sobre el cual se propone actuar o del cual se propone apropiarse. Y esto es entonces apropiarse virtualmente de su condición de sujeto respecto del medio. Que cuando uno mira ese proceso entonces lo que implica es que el sujeto se conoce a sí mismo en su condición de sujeto, conoce su medio, conoce la relación que tiene con su medio, y ese es el proceso en el cual el sujeto está organizando su acción. Pero su acción ya está desencadenada, porque ya está avanzando en el gasto de su cuerpo. Y que entonces lo que tenemos delante es este primer momento que cuando el sujeto conoce que eso que tiene delante es un medio del cual se puede apropiar para reproducirse a sí mismo, entonces lo que va a hacer es lanzar el gasto pleno del cuerpo, apropiarse efectivamente del medio y haber realizado su propia reproducción. Se va a ver afirmado, ya no virtualmente, sino efectivamente como sujeto. Y que entonces, lo primero que tenemos ahí, que es que el conocimiento es la forma de organizar la acción. Y que el conocimiento es un momento en sí mismo de la acción, porque el gasto del cuerpo ya está desencadenado. Lo que se está haciendo es regular ese gasto. Entonces, la primera cuestión que tenemos ahí, que es propia de los sujetos vivos, es este proceso. Uno ahí puede, en algo que digo, no tiene sentido que lo discutamos ahora, pero creo que vale la pena señalarlo y que en algún momento después lo vamos a poner delante, pero cuando lleguemos a la pluralidad relativa, así que eso es el año que viene. La cuestión de si uno mira el conocimiento, se lo enfrenta en su determinación, lo que tiene delante es que el conocimiento es la acción en marcha y es la organización de la acción. Y que sin embargo, en
la conciencia general en la sociedad en la cual vivimos, el conocimiento aparece como lo opuesto de la acción, separado de la acción. Esto aún la forma que se puede considerar, que se reconoce como potente de conocimiento, como un conocimiento que tiene un carácter objetivo, lo que va a separar es el conocimiento como teoría de la acción como práctica. Entonces la pregunta que uno tiene delante, planteada ya cuando arranca con esto, es por qué la conciencia, en lugar de poder enfrentarse a su propio movimiento, porque el conocimiento es, para el ser humano, el ejercicio de la conciencia, después voy a ir a eso, ¿por qué no puede reconocerse en su propia determinación? ¿Por qué necesita separarla? No sé si hay algo para discutir hasta ahí, hay algo que quieran que nos detengamos. No, es una cuestión para entenderlo, ¿no? Empiezo por la determinación más simple, que es el metabolismo. Es la reproducción de la vida o de un organismo como un metabolismo. Sí. Para eso yo me tengo que poner en acción y como el medio no es un objeto que yo tomo que me sirve para reproducir mi vida, sino que lo tengo que tomar y aplicar un gasto del cuerpo mío para adaptarlo, para permitir una reproducción, digamos, me pongo en acción. Y vendría que esa acción implica un conocimiento también para hacer una economía del esfuerzo y del gasto de mi cuerpo para adaptar el medio que es adverso para que mi puede no reproducción, ser un medio, que puede serlo o puede no serlo. Yo no sé si te empezaría con esto, el conocimiento es la organización de la acción. No es simplemente algo que va, es la acción en su proceso de organizarse. Es un momento de la acción. Es un momento de la acción. Porque ya además hay un gasto que, vamos a verlo así, es irreversible. Ya se gastó para conocer, ahora ese gasto tiene como resultado que se está conociendo que eso que está ahí delante es un medio para uno del cual uno puede apropiarse, entonces completa plenamente el gasto. Si lo que se conoce es que eso no es un medio para el sujeto, lo que hace el sujeto es, ya gastó una parte de su cuerpo, eso ya no lo puede recuperar, pero, para ponerlo en una figura medio, va a retroceder y se va a ir a otro lado, a ver si en ese otro lado encuentra un medio para sí o no. Y el conocimiento le permitirá para la próxima vez no volver a gastar inútilmente. Yo lo diría si para la próxima vez o no, porque siempre va a tener que conocer si eso es un medio o no. Y entonces, depende de qué forma. Digo, en primer lugar, como siempre va a tener que conocer, siempre va a tener que hacer un gasto. Y va a depender de la complejidad, del desarrollo de la capacidad para conocer, que ese gasto sea idéntico al que hizo antes o que no sea idéntico al que hizo antes, pero en su determinación más simple. Sí, aparte de conocer es un gasto también, pero tiene que volverlo a hacer. Conocer es un gasto que tampoco, así como nos aparece separado en la vida cotidiana, como el conocimiento separado de la acción, también el conocimiento no aparece como un esfuerzo o un gasto, sino que aparece como algo más pasivo, digamos, como que no requiere la parte activa del sujeto, sino que es conocer y nada más. O sea, como... Sí, está separado, porque está separado de la acción, está pensado como algo que es ajeno a la acción. Y en términos dialécticos o para manejar, digamos, las categorías, esa determinación más simple, que es lo del metabolismo social, ¿qué sería la forma más abstracta? Pero acá es un metabolismo. Pero... yo uso como ejemplo de esto la MEVA, para hacer, en realidad uno podría ir a formas más simples todavía, pero mis conocimientos, el coso para en la MEVA. Pero a mí no me queda claro es lo de la forma y el contenido, no me queda claro en el proceso dialéctico qué es la forma y qué es el contenido, y yo me imagino que de esto más simple vamos a ir
que es algo individual, que es un metabolismo de un individuo, vamos a ir a de muchos individuos, supongo. Ahora vamos a ir avanzando. Esto es en general, digo, esto es una determinación general. Yo no sé si me preocuparía tanto a priori por sino vayamos desplegando a ver qué es lo que va apareciendo. Porque tampoco lo definiría como categorías, porque en realidad lo que yo acabo de hacer es una descripción, es una simple descripción de un proceso que uno no lo puede conocer, digo, con los ojos, ¿tá? Porque la beba con los ojos ni siquiera la puedo ver. Pero lo que hice fue una descripción. Dije, bueno, entonces, ¿qué es la existencia de un sujeto vivo? ¿Qué hace un sujeto vivo? Y lo que hace es reproducirse a sí mismo. Si yo voy un paso más atrás y digo, bueno, pero esto es una forma de existencia, y entonces hay existencias que no, que cuando se transforman, que cuando llegan a su término, no se reproducen a sí mismas, sino que lo que hacen es destruirse como lo que era y son una cosa distinta. Y hay existencias que en ese proceso lo que hacen es destruirse a sí mismas para volverse a generar, digo, gastarse para regenerarse. Bueno, este es lo que tengo delante, este es el caso, digamos, la situación que tengo delante, sigo mirando a ver qué hace con esto. Lo más inmediato es lo más inmediato es esta descripción por la que arranco. Lo más inmediato es tengo que leer a ver es lo más simple que me distingue un sujeto vivo de un sujeto no sujeto, algo que es inerte, no tiene forma de ser sujeto. Digo, esto es lo primero que le veo como propio al sujeto vivo. La segunda condición que uno puede encontrar en esto es que como el sujeto, el proceso que realiza es reproducirse a sí mismo, necesita multiplicar, desarrollar la capacidad para reproducirse a sí mismo y en consecuencia el sujeto vivo lleva consigo la necesidad de avanzar en su capacidad para apropiarse del medio. Si uno lo pone en términos, también en términos muy esquemáticos, uno diría que una especie viva que no es capaz de avanzar en la capacidad para apropiarse del medio está acabada y frente a cualquier cambio de su medio no va a poder reproducirse. Entonces, tenemos esta doble determinación, que es la organización del conocimiento como organización de la acción y el desarrollo de la capacidad para apropiarse del medio. Cosa que también, de manera general, en la ciencia, en el conocimiento científico dominante en nuestra sociedad, está negado. Los cambios vienen de fuera. No es que el propio sujeto es el portador de la necesidad de transformarse, sino que el sujeto es inerte y por lo tanto solo se transforma cuando afuera ocurre una transformación. Entonces, de vuelta uno tiene que preguntarse por qué. ¿Cuál es la necesidad de que el conocimiento humano llegue a esa conclusión respecto del propio proceso de la vida humana? Y entonces, si tenemos estas dos determinaciones generales, lo que sigue es mirar de qué forma, o qué forma específica, o qué forma concreta toma la realización de estas dos determinaciones en el sujeto humano. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que uno puede mirar al proceso de metabolismo del sujeto humano
diferenciándose de los procesos de metabolismo, obviamente de los vegetales los voy a dejar de lado, ¿sí? Pero los procesos de metabolismo animal, porque el sujeto humano no se apropia del medio, tal como el medio se le presenta para reproducir su cuerpo, sino que lo que hace es gastar su cuerpo para transformar al medio y apropiarse del producto de esa transformación. Y en consecuencia, lo que tenemos como primera determinación de lo que ya es propio del proceso de metabolismo humano es que ese metabolismo se sostiene en el trabajo, en ese gasto productivo del cuerpo para transformar al medio en un medio que sirve para reproducir un cuerpo humano. Hago la aclaración antes de que haya cosas. Es obvio que hay especies animales que hacen esto mismo, pero la diferencia que va separando al sujeto humano como un género respecto de las especies animales es que el sujeto humano avanza en la capacidad para transformar al medio en un medio para sí mucho más allá de lo que alcanza cualquier especie animal. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es, cuando uno habla de trabajo, se está refiriendo exclusivamente a la acción humana de transformar al medio. Por más que haya especies animales que hacen este mismo tipo de gasto del cuerpo para transformar al medio, apropiarse del producto de la transformación, reservamos el término trabajo para lo que es la forma propiamente humana de desarrollar este proceso, que encierra todo un desarrollo de la potencia para apropiarse del medio. Es decir, encierra todo un desarrollo de lo que también le damos el nombre de fuerzas productivas del trabajo, capacidad que tiene el trabajo para transformar al medio. Cuando uno mira esto, lo que tiene delante es que la forma general del desarrollo de esas fuerzas productivas del trabajo se basa en incorporar procesos de transformación intermedios desde el punto de partida al punto en que se tiene un medio para la vida humana, para reproducir un cuerpo humano. Y esto implica que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano se basa en la producción de medios de producción, en la transformación del medio en un objeto que no sirve para reproducir una vida humana, sino que sirve para operar nuevamente sobre el medio, para producir un objeto que no sirve para la vida humana, pero que sirve para operar otra transformación del medio, supongamos, para que es más lejos, sirve para reproducir un sujeto humano, un cuerpo humano. De vuelta, si hay discusión, habrá la discusión, ¿sí? Sí, me quedé pensando que estaba tratando de imaginarme todo tipo de cadena en la cual, o sea, siempre termina la reproducción de un cuerpo humano y se puede pensar de esa manera, a pesar de que hay muchas actividades intermedias que parecerían desembocar en otra cosa, pero al final están reproduciendo cuerpos humanos. Si uno lo toma en las formas concretas actuales, como eso tiene una complejidad enormemente grande, recién la puede reconocer cuando va avanzando y va diciendo, bueno, sí, pero se hace esto. La forma más fácil es mirarlo en formas relativamente primitivas de la vida humana, donde se va desarrollando esa capacidad, esa producción de medios de producción, y uno lo va viendo mucho más simplemente, pero efectivamente por más complejo que sea el proceso, y lo que está en juego es la reproducción
cuando digo el sujeto humano, es el sujeto humano que puede no ser el sujeto que está haciendo todo eso, puede ser otro sujeto humano, eso puede incluir la aniquilación del sujeto humano concreto que lo está haciendo, pero eso ahora después avanzamos también sobre eso. Yo tengo una pregunta. Vos dijiste que la forma general de desarrollo de la fuerza productiva siempre tiende a buscar el punto medio entre el origen y el producto final que permite reproducir un amigo como sujeto. ¿Punto medio? No existe punto medio. No. Es decir, produce medios de producción. Sí, sí. ¿Pero y por qué lo llamas punto medio? Desconcertaste. Puede ser, pero igual tengo que saber en la producción de medio de producción. Sí. Pero mi pregunta iba, si acá se puede aprender la diferencia entre qué es trabajo productivo y qué es trabajo improductivo. Vos pegás un salto. Hasta acá el único trabajo que hay es un trabajo productivo porque produce valores de uso. Esos valores de uso pueden servir a la vida humana como medios de producción, los cuales no reproducen un cuerpo humano, la apropiación de eso no reproduce al cuerpo humano, y medios de vida que sí su apropiación reproduce al cuerpo humano. Pero hasta acá no hay más, casi uno podría decir, acá el único trabajo improductivo sería un trabajo que por alguna razón fracasa en la transformación del medio. ¿Está? Para tomarlo así, el individuo salió a cazar y no encontró ningún animal cazable, estuvo trabajando para eso y no tiene producto, porque acá es simplemente un problema de valores de uso. No hay otra posibilidad de que el trabajo sea productivo o improductivo. Marx, al diferenciar el trabajo humano, digamos, el trabajo del resto de los animales, él apela a que se hace con uso de conciencia. Vamos despacio. Ok, vas a llegar Ahora voy a eso. Perfecto. Ahora voy a eso. Pero no sé si hay algo más en esto anterior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá tenemos la forma en que el sujeto humano va avanzando en su capacidad para apropiarse del medio. Hasta el punto en el cual, por la cantidad de mediaciones que introduce a través de la producción de medios de producción, el trabajo humano se diferencia genéricamente de cualquier proceso de transformación animal. Y entonces esto nos pone delante de la primera de las dos determinaciones con las que habíamos partido. Este es el desarrollo de la segunda, nos pone frente a la primera. El conocimiento es la organización de la acción y en consecuencia es lo que habíamos planteado antes, es apropiarse virtualmente de la condición que se tiene como sujeto respecto del medio. Como sujeto, el punto de llegada del conocimiento de la organización de la acción está en el punto en el cual, el punto de partida está en el punto en el cual arranca el gasto del cuerpo y el punto de llegada está en el punto en el cual se puede apropiar el producto de todas estas transformaciones para reproducir el cuerpo. Y entonces, en la medida que el punto de partida y el punto de llegada se va separando cada vez más por la incorporación de procesos intermedios, el conocimiento humano tiene que ir extendiéndose para alcanzar a saber que cuando se está produciendo, cuando se arranca en el proceso para producir un medio de producción que no sirve para reproducir un cuerpo humano, que sirve para producir otro medio de producción, que no sirve para reproducir un cuerpo humano, que sirve para producir otro medio de producción, que, vamos a hacerlo simple, sirve para producir un medio de vida, en el punto de partida tiene que saberse que se está apuntando al punto de llegada. No sé si esto queda claro así.
Si no, hago ejemplos, pero los ejemplos son medio... ¿Cómo es que tiene que saberse? ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo así. Yo voy a tomar el ejemplo más más grueso, que es vamos a suponer un supuesto desarrollo de este proceso, en el cual el muy primitivo ser humano arranca pasto con la mano y se lo come, para lo cual tiene que tener, por lo menos vamos a tomarlo siempre, dos conocimientos. Primero tiene que saber que la fuerza que tiene en su brazo le permite cortar ese pasto, y segundo que eso que está arrancando es comida y no es tóxico para sí. Pero hace un desarrollo de su condición genéricamente humana, y en lugar de arrancar el pasto con la mano, lo que hace es tomar una piedra. Cuando toma la piedra no sirve para comer. Tiene que saber que está tomando la piedra porque la va a usar para cortar pasto, y eso sirve para comer. Entonces, cuando está tomando la piedra, tiene que saber que lo que está haciendo es comer. ¿Está? Si uno toma en este ejemplo un paso siguiente en el cual toma una piedra que no sirve para cortar pasto, pero que la va a usar para afilar la piedra que va a cortar pasto, y entonces después toma la piedra para cortar pasto y la afila, tiene que saber en ese momento que esas dos cosas no le sirven para comer, pero que el resultado es que va a comer el pasto. Entonces, tiene que saber que lo que está haciendo es comer pasto, pero que el comer pasto para él tiene esta forma compleja. Y yo, para cerrar el ejemplo, pongo esto. Supongamos que en el invierno, donde no hay pasto, sujeto humano incipiente toma una piedra que no sirve para cortar, pero que la usa para sacarle filo a una que sirve para cortar el pasto en primavera que sobra, guardarlo para el invierno siguiente y tener para comer cuando no hay pasto. Bueno, en el momento que está tomando la primera piedra, tiene que saber que está comiendo el año que viene. Y entonces el alcance que tiene que tener ese proceso de conocimiento se va extendiendo cada vez más, porque el punto de partida, en este caso estaría en tomar la primera piedra este invierno, y el punto de llegada está en comer pasto el invierno próximo. Entonces, cada vez el conocimiento humano tiene que extenderse más, hasta que llega un momento en que solo se puede seguir extendiendo bajo la forma de un conocimiento que sabe que lo que está haciendo es conocer, que sabe que lo que está haciendo es organizar la acción, que se conoce a sí mismo como un conocimiento que apunta a la organización de la acción. Y a mi entender, eso es el conocimiento consciente. La conciencia es un conocer que se sabe conocer, que se reconoce a sí mismo como conocer, y que la acción, ahora que se rige a través del desarrollo de un conocimiento consciente, es una acción voluntaria. Y entonces acá, para distinguir, en el sujeto humano hay formas de acción que no corresponden, no brotan simplemente o no brotan del desarrollo de la propia condición de sujeto humano, sino que son formas de conocimiento que vienen de formas de subjetividad animal extremadamente primitivas, elementales. Uno cuando digiere no necesita el conocimiento consciente para digerir, ni siquiera la digestión uno la puede asimilar a un conocimiento animal instintivo. La digestión es un proceso que tiene el aparato digestivo conoce si lo que uno metió dentro es digerible, no es digerible, reacciona según, entra en acción según qué es lo que va teniendo que procesar, etc. Entonces esa forma de conocimiento sigue estando dentro de la subjetividad humana, pero no es lo que determina el carácter genérico de la subjetividad humana, que ahora es el conocimiento consciente.
y en consecuencia es la acción voluntaria. Y si uno lo mira en ese punto, entonces lo que se encuentra es que el trabajo humano se distingue de cualquier actividad transformadora animal, no simplemente por el grado con que transforma la naturaleza, sino se distingue por la forma en que se organiza esa transformación. Se distingue como un proceso consciente y voluntario. Entonces, uno puede decir a lo largo del desarrollo de este sujeto incipientemente humano, arranca con un conocimiento que es simplemente animal y lo que engendra es la forma propia del conocimiento humano, que es el conocimiento consciente. No sé si esto está claro. Yo tengo una duda. ¿En qué? Capaz son como dos momentos del conocimiento, pero en el momento en que el humano se da cuenta de que tomando la segunda piedra, afila la primera piedra, toma conciencia de, dice, la piedra, la otra piedra, y después está, bueno, esto que último que dijiste, que lo represento como, bueno, yo tomo conciencia que si sigo este procedimiento, alcanzo a comer el próximo invierno. ¿No son como dos momentos del conocimiento o es conocimiento el último? No, los dos son conocimientos. Yo al primero no dudaría que fuera consciente. Como es una representación totalmente esquemática, carece de mucha sustancia. Pero digo, el conocimiento consciente para mí es el producto del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano. Hay todo un punto en el cual, lo tomo con esta comparación, supongo que es universalmente visto documental del mono que se pasa una ramita, la chupa y la mete en el hormiguero para sacar las hormigas y comérselas. Eso no es un conocimiento consciente. Eso es una forma. Bueno, el individuo que agarra la piedra para cortar el pasto, pero en el caso del hombre, es un poco un conocimiento consciente, es una forma incipiente de ese desarrollo que va a llegar a culminar como conocimiento consciente. sí, igual me sigue dando, me sigue dando vuelta la idea de que para mí es como frente a lo pienso en términos de cuando tengo un problema enfrente y de repente pensando ese problema o cómo resolverlo, se me ocurre que esto, ¿no? Tomando la segunda piedra, afilo la primera. Me cuesta, si bien entiendo a qué te referís con esto de conocimiento, es como que, ese acto a mí me parece en cierta forma como que la conciencia reconoce de que haciendo eso resuelve un problema. Entonces, al reconocer que resuelve un problema, en cierta forma está pasando del no reconocer al reconocer, y eso es como un acto con cierto peso de conciencia. Es un conocimiento que no se sabe a sí mismo conocimiento, diría como diferencia. Ese individuo no mira su propio conocimiento y dice, lo que estoy haciendo es organizar mi acción. La hace. Por eso yo tomaría estas expresiones, que no es absoluto ni mucho menos. Nosotros acá estamos mirando como si fuera un individuo, simplemente después volvemos sobre eso. Pero el desarrollo de la palabra es un instrumento del conocimiento consciente. Y el desarrollo de la palabra, con la complejidad que tiene el desarrollo de la palabra, es el producto de millones de años de vida humana. ¿Sí? Con lo cual, para mí hay una diferencia que no es una simple diferencia de grado, sino entre en algún momento el sujeto humano ha ido produciendo para sí la capacidad de reconocerse en su proceso de conocimiento, que las formas primitivas de conocimiento no encierran ese carácter de saber que se sabe
que sabe que lo que está haciendo es, que puede mirarse a sí mismo el proceso de conocimiento y decir, esto es un proceso de conocimiento. Lo que estoy haciendo es conocer la potencialidad que tengo como sujeto respecto de la potencialidad del medio. Que el conocimiento animal originario no hace ese proceso, no se mira a sí mismo y dice, bueno, entonces lo que estoy haciendo es organizar mi acción. No, estoy organizando mi acción, no se me presenta la posibilidad de mirar ese proceso como un proceso de organizar la acción, de conocer ese proceso como un proceso de organizar la acción. En este sentido, la conciencia es el producto del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, no es el conocimiento simplemente animal. Pero ya antes era hombre. Hay una película El problema es si lo vas a separar así diciendo, ahí aparece esto. Yo después voy a hacer una referencia a algo, donde yo hago la referencia, me involucro todo, pero a mí siempre me subyace alguna cosa de decir, bueno, esto es el sujeto humano, empieza a tener un atributo, no lo quiero poner antes de ordenación, empieza a tener este atributo. Me queda claro que es un producto de su propia acción, pero lo tenía cuando simplemente empezaba a diferenciarse de los otros simios, porque estaba con la capacidad de transformar la naturaleza en un medio para sí, o en realidad es esto a partir de cierto momento de su propio desarrollo, en el cual antes no lo era. Pero ahora después, cuando lleguemos a eso, lo pongo. Ahora, es obvio que tampoco hay una partición, uno dice, bueno, y acá, desde este día empezó, desde esta forma de acción, empezó el desarrollo. Lo que hay es, hay que pensar que se parte en la misma capacidad de organizar la acción que tienen los monos, y es claro que ningún mono es portador de un conocimiento consciente. El mono puede aprender un montón de cosas, pero no es el sujeto del desarrollo de su propio conocimiento en este sentido. No se sabe a sí mismo conociendo. Entonces, es claro que en algún momento hay un proceso de transformación que es producto del propio trabajo humano. En este sentido, ¿no? Mismo, por ejemplo, o sea, los animales todos comemos, pero el hombre supongo que debe ser el único que tiene conciencia de que si no come, se muere, digamos. No, yo supongo que las especies animales no tienen conciencia, pero saben que si no comen se mueren. Pero no es algún mecanismo biológico que le avisa o yo no soy cero relación con la medicina, ¿no? Pero no es algunas, no sé cómo llamarlo. Sí, son procesos. Procesos internos que pagan órdenes. Ese es el conocimiento. Pero no es consciente. Pero no es un conocimiento consciente. Ahora, en el ser humano ese conocimiento también está. Sí. Yo no te digo a las 11 de la noche cómo llego. No. Claro. Como llego con ese conocimiento. Por ejemplo, un bebé cuando llora. No es un conocimiento consciente. Pero sí, o sea, hay un proceso, como decíamos en las primeras clases, hay un proceso de conocimiento y de reconocimiento. El bebé reconoce que ante determinada, no el bebé en sí, sino 2 años, 3 años, que si llora, mama, digamos. Ahí empieza a haber un proceso de conocimiento consciente. Pensar que es un individuo que empieza a estar alfabetizado, y para estar alfabetizado, la alfabetización es una forma de conocimiento consciente. No, por eso digo, pero le llevó mucho tiempo al hombre llegar a ese nivel. Entonces es difícil ponerse en el lugar también de cómo pensaba el hombre hace
1000 años atrás con respecto a Hace cómo 1000 estaba. años ahí no tengo duda de que la conciencia existía, y hace 15.000 años no tengo duda de que la conciencia existía, y supongo que hace 60.000, 70.000 años no tengo duda. Hace 1 millón de años, si ya uno puede hablar de conocimiento, digo, de la historia, ahí tengo el problema. El punto en el cual no puede diferenciar al sujeto humano de las especies animales por el grado de transformación que hace del medio, uno lo puede ubicar 2 millones, 3 millones de años atrás como si fuera lo mismo, 2 millones millones. Pero más o menos ahí es donde se empieza a decir, bueno, ya lo que se distingue de cualquier otra especie. Más atrás, mucho más atrás. En Neandertal uno podría pensar que ya es un sujeto portador de una conciencia, que tiene limitadas, pero que ya empiezan a aparecer complejidades del proceso de vida que implicarían un conocimiento que se tiene que saber, yo pensé en Cro-Magnon, en Neandertal no recuerdo, pero yo les propondría que cuando volvemos sobre esto, nos va a aparecer de vuelta la cuestión. Hay una película sobre el fuego que habla que están todos reunidos por el fuego y se apaga el fuego y no sabían cómo prenderlo y se veía que frío y todo se iba a terminar. Y en ese interín de buscar el fuego y todo, se entra en contacto con otra tribu más avanzada y conocen otras cosas. Sí. No me acuerdo cómo se llama, La Guerra del Fuego. Yo en las películas, esa es a la proyección hacia atrás y hacia adelante de lo que es un productor de mercancías que produce ciertas reservas. Pero bueno, vos habías querido plantear algo, ¿no? Sí, pero en todo lo mismo, si quieres avanzamos. Como quieras, si querés. No, era sobre los desarrollos científicos en ciencias básicas, que no necesariamente se ve el punto de inicio y el punto final. Lo dejamos. Dejémoslo, va a caer mucho más allá del punto en que vos tengas que volverte a Venezuela, pero vamos a una cosa que sí va a apuntar a esto más inmediatamente. Pero no ha habido ningún desarrollo de las ciencias básicas que no haya terminado tomando forma concreta en la capacidad humana para transformar el medio. Con lo cual, parece que no tuviera, que fuera ajeno a su fin. Sin embargo, es el proceso ahí uno reconoce el proceso de organizar la acción. Más allá de que, como vivimos en una sociedad en la cual se reconoce a un proceso de conocimiento como ciencia básica, producto del desarrollo de la nueva producción capitalista, en otras formas sociales anteriores, ni siquiera se pensaba en términos de conocimiento científico. Pero es una sociedad en la cual, es un modo de organizar la vida de la sociedad en la cual justamente no se reconoce al conocimiento como organización de la acción. Y entonces, como la ciencia básica es la que parece estar más lejos del resultado final de la transformación, si no se le reconoce a ninguna ciencia ser inmediatamente la organización de la acción, sino estar separada de la acción, menos todavía a la ciencia básica se le va a reconocer la condición de organización de la acción. Pero eso, separémoslo así, no es un problema de la ciencia básica, es un problema de la conciencia
en el modo de producción capitalista, que no puede reconocer al conocimiento como forma como momento de la organización de la acción. No sé si hay algo más que quieran plantear. Vamos entonces a avanzar en con este punto de desarrollo que tenemos hasta acá, lo que tenemos entonces es que cada ciclo de la vida humana, cada ciclo de ese proceso de metabolismo, se abre con el trabajo, se cierra con el consumo individual, se cierra absolutamente con el consumo individual, porque cada ciclo de la vida humana al mismo tiempo reproduce los medios de producción, y el proceso de trabajo arranca con la organización de ese trabajo. Y que entonces uno tiene que detenerse a mirar las determinaciones del trabajo. Y la primera determinación que uno se enfrenta es que el trabajo es un gasto productivo de cuerpo, y en consecuencia el trabajo es siempre tiene el carácter de una acción individual, porque hay algún individuo que está gastando su cuerpo. Y en consecuencia las fuerzas productivas del trabajo ante todo están portadas en la subjetividad del individuo que trabaja. Nadie puede trabajar si no gasta productivamente su cuerpo. En consecuencia, la primera determinación que uno tiene delante es que el trabajo es una actividad de carácter individual. Pero mira esas fuerzas productivas del trabajo que están portadas en la subjetividad del individuo que trabaja, y lo que se encuentra es que no brotan abstractamente de esa subjetividad, sino que brotan del gasto productivo de su cuerpo que han hecho otros individuos para que este individuo tenga la capacidad para trabajar. Y en este sentido, entonces, vamos a distinguir, y estrictamente va a aparecer así en todo el desarrollo, entre el trabajo simplemente individual y el trabajo social, considerando como trabajo social el trabajo en el cual un individuo gasta su cuerpo para que otro individuo pueda afirmarse como ser humano utilizando el producto de ese gasto, sea como medio de producción o sea como medio de vida. Y que esto es estrictamente el carácter social del trabajo. No es el trabajo que se hace en sociedad, es el trabajo que se hace para otros. Que si nosotros miramos cuando veníamos viendo el desarrollo de la mercancía, lo que nos aparecía era esta condición: trabajo social es el trabajo que está hecho para otros. Entonces, cuando uno mira esta determinación, puede mirar una serie de cuestiones. La primera cuestión es que cuando un individuo trabaja para sí mismo, produciendo algo que es para reproducir su propio cuerpo, lo que está haciendo es producirse a sí mismo como un ser humano, porque está creando las condiciones para consumir como ser humano. Cuando un individuo gasta su fuerza de trabajo para producir un valor de uso que va a ser consumido por otro individuo, lo que está haciendo es producirlo al otro individuo como un ser humano. Y en este sentido, yo creo que no lo mencioné cuando avanzamos en el punto en que Marx plantea y dice el sastre produce levitas y por lo tanto seres humanos. Ahí lo que aparecía es esta determinación. Cuando está produciendo un valor de uso que no es para sí, es para el otro, lo que está haciendo es producirlo al otro como un ser humano. No me acuerdo si lo habíamos aclarado medio o no, yo había dicho que lo dejaba para este punto.
Entonces aparece esta determinación. Luego, el desarrollo de las fuerzas productivas, vista esta determinación, es esencialmente un desarrollo de las fuerzas productivas del carácter social del trabajo. Brotan del desarrollo del carácter social del trabajo. Y ese carácter social es la producción de medios para que el otro individuo esté en condiciones de trabajar, de medios de producción, es la producción de medios de vida que le permitan al otro individuo tener fuerza de trabajo, y es al mismo tiempo el carácter colectivo del trabajo. Es el poder poner a funcionar las fuerzas de trabajo individuales como si fueran un órgano colectivo. En todos estos procesos uno va a hablar de fuerzas productivas del trabajo social o del carácter social del trabajo. Medios de producción, medios de vida y ¿qué otro carácter? El carácter colectivo del trabajo. La asociación de individuos que suman sus fuerzas de trabajo individuales como órganos de un proceso colectivo de trabajo, donde la potencia, la fuerza productiva que tiene un individuo no es simplemente la que brota de su individualidad, sino que brota de ese carácter social del trabajo, cosa que después también va a aparecer en el desarrollo concreto. Entonces, trabajo social es en tanto que es un trabajo que se hace para reproducir el cuerpo de otros, y en tanto que se potencian los trabajos individuales en un trabajo colectivo. El carácter social del trabajo, y no solo se produce el cuerpo de otro, se pueden producir medios de producción para el otro. El valor de uso no lo va a consumir el mismo que lo produjo, sino que lo va a consumir otro. Bien. Y el carácter colectivo del trabajo. Y cuando hace algunas clases atrás hablábamos de trabajo socialmente necesario, no decíamos trabajo social necesario, decíamos trabajo socialmente necesario, porque tiene otro sentido. Teníamos ahí un sentido específico de la producción de mercancías que era hecho en condiciones normales, ¿tá? Que después cuando lo mirábamos decíamos, bueno, pero esto puede ser un atributo general. Donde nos enfrentábamos por primera vez con lo de socialmente necesario era cómo se resuelve, cuál es la cantidad de trabajo que se va a representar como valor. Después dijimos que el trabajo socialmente necesario como cantidad normal de trabajo, eso como un trabajo humano en general. Pero aparecía el otro carácter socialmente necesario, que era la condición de que estuviera hecho para otro, que aparece casi como si fuera, no como una nota, pero casi como si fuera una nota, una anotación después de haber hecho el desarrollo. Y era donde estaba la observación que yo objetaba de Engels, que decía, pero además tiene que ser hecho para otro a través de un proceso de cambio. Mi planteo es, allí está explicándose la mercancía por el cambio y no el cambio por el atributo de la mercancía. Pero en lo que viene acá esencialmente es el segundo sentido de está hecho para otro. Otro va a consumir, se va a apropiar del valor de uso que un individuo ha producido. Y luego el carácter, en el desarrollo que va a ir haciendo Marx en el Capital, va a aparecer en algún momento como central del carácter social del trabajo el hecho de que se hace colectivamente. Pero lo que nosotros miramos de la producción de mercancías, no hay nada de trabajo hecho colectivo, ¿sabes? Porque la condición es tener el dominio pleno sobre los propios medios de producción, lo cual implica la propiedad privada individual sobre esos medios de producción. Si no, no se puede tener ese dominio pleno. Pero esto va, ahora después volvemos sobre todas esas cuestiones, miremos el desarrollo general. ¿Tá? Y entonces,
lo que nos estamos enfrentando es la apertura del ciclo de metabolismo humano, que se basa en el trabajo social. Lo que sigue a eso es el cierre de ese proceso con el consumo de los valores de uso producidos. Ese es un consumo que tiene una parte de consumo productivo, porque es el consumo de los medios de producción, y una parte que es de consumo individual. Es más fácil verlo con el consumo individual. Yo trato de apuntar a eso y si puedo agrego lo otro, y si no, lo miramos con el consumo individual. El consumo es una actividad necesariamente individual. Si uno no se apropia individualmente del valor de uso, entonces ni puede reproducir su cuerpo en el consumo de medios de vida, ni puede utilizar el valor de uso como medio de producción en el proceso productivo. Y en consecuencia, el consumo siempre tiene un carácter individual. Pero al mismo tiempo, ese consumo tiene una determinación que proviene del carácter social del trabajo y de la reproducción del proceso de trabajo. Y esa determinación es que uno consume los valores de uso que son producto del trabajo social, y al mismo tiempo el consumo de esos valores de uso tiene que sostener la reproducción del proceso de metabolismo social, tiene que crear las condiciones para que vuelva a iniciarse el ciclo de vida humana. Y en consecuencia, el consumo es una actividad necesariamente individual, pero porta o está determinada por el carácter social del trabajo, y en consecuencia tiene en sí mismo un carácter social. Y entonces, cuando volvemos a la organización del proceso de metabolismo humano, que ahora ya lo tenemos delante como un proceso de metabolismo social, en el cual los individuos somos órganos del proceso de metabolismo social, somos órganos individuales del proceso de metabolismo social, lo que uno se enfrenta es la organización de ese proceso de metabolismo social, es el asignarle a cada individuo portador de una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad qué trabajo, qué valor de uso va a producir, y por lo tanto qué trabajo útil concreto va a realizar, y a partir de esa organización, así como se organiza la producción, como el consumo tiene la finalidad de reproducir la capacidad para producir, se organiza el consumo. Y entonces la organización del proceso de metabolismo social es la asignación a cada individuo de qué trabajo útil concreto va a realizar, y en consecuencia qué valores de uso concretos va a consumir. No sé si esto está claro. Lo cual, puesto en otros términos, consiste en establecer la unidad entre el carácter individual del trabajo, el carácter social del trabajo, el carácter individual del consumo, el carácter social del consumo, la producción y el consumo. Entonces, esto es el proceso de organización esta es la organización del proceso de metabolismo social, que como proceso consciente y voluntario implica que ahora volvemos a mirar la conciencia está aportada en la subjetividad individual, y es la forma en que cada sujeto humano porta en su persona la capacidad para reconocerse a sí mismo, conocerse a sí mismo como órgano del proceso de metabolismo social. Es
la capacidad que tiene para conocerse a sí mismo en esta condición, órgano individual del proceso de metabolismo social. Y esto es la conciencia genéricamente. Se conoce en su condición de órgano de ese proceso, puede poner en marcha su trabajo individual como órgano del proceso de trabajo social, va a tener asignado una parte del producto del trabajo social que lo reproduce como ese órgano individual. En consecuencia, su voluntad es la portadora de desencadenar su acción en este proceso. No sé si quedó claro ahí y se me atente. Lo que me importa remarcar de esto es que entonces el modo en que se organiza la producción es el modo en que se organiza el consumo de la sociedad. Y en consecuencia, cuando uno habla de modo de producción, no está hablando solo de cómo se organiza la producción, está hablando de cómo se organiza la unidad del proceso de vida social, la producción y el consumo. Así como se organiza la producción, es que se organiza el consumo. ¿Estamos hasta acá? Yo tengo una pregunta, pero de organización en realidad. En el ciclo que se abre y se cierra, la primera determinación estaría en el proceso de trabajo y la segunda determinación, que vos habías hablado de dos, está en la parte del consumo. Del consumo. Ahí están plasmadas las dos determinaciones. Sí, los dos momentos claro. del proceso metabolismo. Por eso es más fácil mirarlo con el consumo individual, porque en realidad cuando uno habla de trabajo, está hablando de un consumo productivo, está hablando del consumo de los medios de producción. Y entonces, para mirarlo como un proceso cíclico que se abre y se cierra, lo más fácil es mirarlo como si fuera un proceso de trabajo, como puro trabajo, no pensándolo como un consumo productivo, aunque está implícito, cuando dice que uno usa los medios, el producto de los trabajos de los demás, y cómo los usa para trabajar, y los usa para trabajar como medios de producción. ¿Está? Si uno lo quiere mirar en la simpleza, en la pureza, entonces dice, bueno, acá está la producción, acá está el consumo, y el consumo es simplemente el consumo de medios de vida. Pero estrictamente ya están mezclados los dos procesos en el punto de arranque. No sé si con esto hay alguna cuestión, si no vamos a hablar inmediatamente a la producción determina el consumo. La producción el modo en que se organiza la producción determina el consumo, porque determina qué es lo que hay para consumir, y porque además eso que hay para consumir es lo que hace falta para poder volver a iniciar la producción. Eso. Entonces, el modo en que se organiza la producción es el modo en que hay que asignarle a cada individuo no solo qué trabajo útil concreto va a hacer, sino qué parte del producto del trabajo social va a consumir para reproducirse como sujeto en la producción. ¿Sí? Bueno, esto, lo del modo de producción está para mí, hago hincapié, porque después aparece otra serie de planteos que reducen el modo de producción a la organización de la producción y que plantean que la unidad del proceso de metabolismo corresponde o a la formación social o al sistema social, depende del grado de marxismo que tenga el autor, y y me parece importante anteponerlo acá. Marx empieza diciendo que esto es la sociedad donde impera el modo de producción capitalista. Y esto es la unidad de este proceso de vida social. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Si uno mira a esta altura el desarrollo, lo que viene desplegando, antes de mirar las formas concretas las distintas formas concretas de la organización del proceso de metabolismo social
de los modos de organizar la producción social, en consecuencia las formas concretas de la conciencia, lo que uno se enfrenta es nuevamente a la condición genérica humana. Con esto, cada generación humana se encuentra con un mundo que ha sido transformado por el trabajo de la generación anterior. Arranca en su proceso de vida con un mundo que es el producto del trabajo de la generación anterior. Y en consecuencia, uno puede decir que cada generación humana es el producto del trabajo de la generación anterior. El trabajo se organiza de manera consciente y voluntaria, con lo cual cada generación humana es el producto de la acción consciente y voluntaria de la generación anterior. Y es por esto que uno puede decir que el ser humano es un sujeto histórico, porque se produce a sí mismo de una generación a otra consciente y voluntariamente. Y acá aparece entonces el punto desde donde uno puede decir que el ser humano, si uno lo puede tomar en general, desde la forma humana más primitiva, o en realidad el ser humano en el desarrollo de la fuerza productiva de su trabajo, no solo produce para sí su conciencia, sino que se produce a sí mismo como sujeto histórico, como sujeto que tiene historia, y ninguna especie animal tiene historia. No es el sujeto consciente y voluntaria de su propia transformación. Entonces, por eso es para discutirlo, porque uno habla de un ser genérico humano, arrancando simplemente por una diferencia de grado, y después lo que aparece es, bueno, esto no es una diferencia de grado, esto es una diferencia en la forma de organizar el trabajo. Tenemos que organizar el proceso, como es organizar el trabajo, es organizar la vida humana. Por esta forma de organizar la vida humana es que el ser humano es este sujeto histórico, se produce a sí mismo en un proceso de carácter histórico. Si uno tomara al principio, entonces no puede plantearse si uno tomara la conciencia como algo que ya existe en el ser humano cuasi especie animal, entonces no aparecería esta especificidad, sino que ya aparecería en ese cuasi ser humano, y no sería la condición de sujeto histórico, no sería el producto del propio sujeto humano, sino que sería un punto de partida de la existencia humana. Aparece esta diferenciación. Por eso para mí hay ser humano genéricamente desde el principio, pero con una diferencia cuantitativa, una diferencia de grado, que hace una diferencia cualitativa, pero que es de grado, y que en ese proceso del ser humano se engendra a sí mismo como sujeto histórico. Ese es el planteo. No sé si... Yo entiendo tu punto, lo que vos decís, lo represento en mi cabeza como que el ser humano, no sé si cuenta con esta capacidad, digamos, de poder pensar los problemas que tiene enfrente en su propia cotidianidad, llega un punto del desarrollo en el cual creo que yo justamente de pensar esos problemas o de ir avanzando, no sé, en términos históricos en el desarrollo de su conciencia y su práctica, llega a desarrollar esta habilidad como de... Lo pienso esto del proceso de conocimiento como de proyectarse hacia afuera, como de mirarse hacia afuera, o sea, ver lo que hace, ver su trabajo, ver incluso cómo lo resuelve, pero como si él estuviera separado de sí mismo, se entiende, como proyectado hacia afuera. Lo veo como más o menos en ese sentido, como si fuese un proceso crítico del proceso de conocimiento, en donde el hombre ve lo que hace, lo que tiene enfrente y cómo lo resuelve, y
digamos, en el propio desarrollo de esa dinámica cotidiana, esto, se llega a incorporar la habilidad, digamos, si se quiere, de tomar distancia y criticarse a sí mismo en su acción y desarrollar ese conocimiento. Depende mucho de qué llame uno crítica. Primero, mirarse desde fuera de sí mismo, a mí me parece que hace, porque digo, uno se mira desde fuera de sí mismo cuando lo que está haciendo es organizar su propia acción, o lo que uno está haciendo es organizar su propia acción. Entonces, por eso, yo creo que no hay una fuera de esa subjetividad, que uno no se puede mirar desde fuera de sí mismo. Y que por lo mismo el someterse a crítica para referirse a la determinación que estamos mirando, me parece esto como que se lo separa se lo separa de la unidad de la acción, que aparece como si se pudiera hacer la acción, pero por otro lado someter a crítica la acción. Yo diría, lo que uno se enfrenta es a la organización de esa acción y se lo enfrenta como sujeto de la acción. No podría decirte diría, la crítica la pregunta es ¿por qué aparece la crítica como necesidad? Porque uno se enfrenta a un conocimiento, a una forma histórica de conocimiento en la cual la exterioridad es plena, esto es una representación lógica que se basa en la exterioridad y que en consecuencia aparece como si todo lo que uno hiciera respecto del proceso de producción de su propia conciencia tuviera ese carácter exterior. Pero yo diría con vos, uno tiene que someterse a crítica a sí mismo, pero digo, y esta forma de mirarlo no hace a que uno en realidad en el fondo no se está mirando a sí mismo como el sujeto que está organizando su acción, sino como un sujeto que por un lado conoce y que por otro lado entonces somete a crítica su conocimiento, y eso está separado de la acción. Pero no te podría decir mucho más que eso. No, yo tampoco tengo mucho más para tendría que pensarlo. Quizás puede leer algunas cosas y después vuelve a si se da otra vez plantearlo quizás de otra manera, pero hasta ahí llega. No sé si alguno quiere plantear algo. Lo que ella decía era que digamos, que nosotros, yo lo entendí así, que ella dice que uno hace como un proceso crítico de lo que hace, pero en realidad lo que estamos haciendo es no someter a crítica la acción, sino una cuestión de conocimiento, digamos, separado de la acción. Digo, no sé si eso no es, aclaro, me suena como que presentado así aparece como si hubiera un momento de la crítica y un momento de la acción. Y en ese sentido es que me parece que se presenta como una separación entre conocimiento y acción. Como que la crítica no surge de la acción, sino que surge de... Incluso la crítica podría aparecer, porque no sé si es
entre sí o no, podría aparecer como un proceso, llamémosle, de carácter intelectual, y la acción tuviera otro carácter, como un proceso teórico. Ahora digo, el Capital se llama la crítica de la economía política, así que no es que uno dice no, la crítica no es, no sé cómo poner. Yo creo que lo mencioné la otra vez acá, no sé si hay unas, creo que son unas cartas o anotaciones de una de las hijas de Marx. Lo había comentado la otra vez. No, una carta de él, pero no de pero esto es una cosa de los juegos. ¿Qué hacía la familia Marx cuando estaba en su vida? Como el Facebook de los Marx. Parece que más privado, sí. Pero. Y no sé, que era el color favorito, que era ese tipo de cosas. Y entonces hay 2 veces que, si mal no recuerdo, aparece una anotación así, y una por lo menos una de las veces seguro es cuál era la frase favorita de Marx, duda de ti mismo, y la otra vez está puesta como sométete a crítica, con lo cual ahora. Eso no implica que uno lo separe del proceso de organizar la acción y lo mire como un proceso de, bueno, me critico a mí mismo. No, ese es un momento al organizar la acción. La pregunta que tengo permanentemente es si me detuve ante una apariencia o le encontré el contenido. Volví y ahora me estoy deteniendo en una forma que no es la forma concreta plena, entonces me estoy deteniendo en una apariencia. Y en este sentido uno puede decir, en ese proceso de conocimiento está permanentemente ese carácter crítico. Ahora eso es la organización de la acción. Sí, pero yo lo pensaba más en términos de una vez ya realizada la acción, como cuando uno se queda repasando lo que hizo, ¿no? O cuando escribiste un parcial y te quedaste rememorando esa situación donde qué pusiste, cómo lo pusiste, más en ese sentido donde lo representaba en cuanto a un proceso crítico. Eso es organizar la acción, porque sobre eso que ya es un concreto realizado, vos ya actuaste sobre eso. ¿Por qué lo sometés a crítica, lo que hiciste? Y porque te estás preguntando qué es lo que vas a hacer, salvo que es una parte de la conciencia de los productores de mercancía, que después discutimos si lo miramos o no. Como el productor de mercancías necesita, voy a poner en términos simples, necesita sentirse culpable para poder actuar, entonces necesita reprocharse todo lo que hizo. Pero es una forma de organizar la acción que sigue, porque es sobre esa base que va a poder volver a actuar. Pero tomemos una crítica, llamémosle constructiva, donde uno cuando se pregunta por qué lo que hizo es porque dice, bueno, pero cuando tenga que volver a actuar, entonces tengo que sí, afirmarme como me afirmé acá, o tengo que hacer lo contrario a lo que dice acá, no importa. ¿Está? Uno está organizando su acción, está sometiendo a crítica lo que hizo como forma de organizar su acción, y la acción siempre es sobre algo que existe en potencia. Uno nunca puede actuar sobre algo que existe como un concreto realizado, cuya potencia uno no puede a su vez realizar. Frente a eso es impotente. Entonces, uno siempre está preguntando por la acción por la necesidad de la acción que sigue. Una pregunta, estábamos hablando recién de que una generación anterior reproduce consciente y voluntariamente a la generación siguiente. ¿Podrías ampliar esta idea de consciente y voluntaria? Lo produce a través del trabajo, porque le entrega a la generación que sigue un mundo que no es el mundo que recibió a su vez de la generación anterior, porque la ha transformado a través del trabajo.
como la forma propiamente humana de avanzar en la capacidad para colocarse en medios, el desarrollo de las fuerzas productivas, de una generación a otra hay transformación de esas fuerzas productivas, y el medio es un medio que está transformado. Entonces, ¿cómo se lo transformó? Y se lo transformó a través del trabajo. El trabajo se organiza de manera consciente y voluntaria, es el ejercicio de la conciencia y la voluntad humana. En consecuencia, la generación que sigue está producida por la generación presente, produce consciente y voluntariamente a la generación que le sigue. La pregunta es qué es la conciencia y la voluntad, cómo está determinada históricamente, porque estamos hablando de un sujeto histórico, cómo está determinada históricamente esa conciencia y esa voluntad. Pero esa es la conciencia y la voluntad. ¿Se entiende la diferencia? Lo que una generación hace, lo hace consciente y voluntariamente. Ahora, la pregunta que tengo que hacerme es, bueno, pero ¿de qué modo cada miembro de esa sociedad se reconocía a sí mismo como órgano del proceso de metabolismo social? Y bueno, y ahí voy a tener la respuesta de por qué hizo lo que hizo. ¿No? Pero es así. Para alivianar la cosa yo suelo poner esto diciendo, bueno, mi generación, que es la causante consciente y voluntariamente del mundo que les toca a ustedes, no acepta reclamos, aguántense el mundo que le entregamos. El problema no es que el mundo recibió uno, sino que el problema es qué mundo le va a entregar a la generación que le sigue afirmándose como sujeto histórico, porque es el problema de que soy en potencia, no que me tocó recibir. Y entonces la pregunta sobre la acción humana es la pregunta sobre la condición de sujeto histórico. ¿Qué hago como sujeto histórico? Sí, me cuesta como comprender y también tragar la idea esta de consciente y voluntaria. Es como, no sé. Pero esto es lo que hicimos. Yo no voy a asumir la responsabilidad de mi generación. Y esto es lo que hicimos a través de nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo organizamos de manera consciente y voluntaria. Luego esto lo hicimos consciente y voluntariamente. ¿Sí? Podrían haber esperado. ¿Qué? Se podrían haber esperado, ¿no? Y bueno, pero ¿qué le vas a hacer? No salió así. Consciente y voluntaria, pero con la conciencia y la voluntad que tenemos, pero determinado por la generación anterior. Como sujetos históricos. Como sujetos históricos. Por eso siempre dice que los seres humanos hacen su historia, pero no hay condiciones que eligen. A mí esa frase no me termina de gustar porque hay una cierta exterioridad entre hacer la historia y las condiciones que no se eligieron, pero en última instancia es esa cuestión. Juan, yo no sé, tengo una pregunta que no sé si tengo muy ordenada las ideas, pero vos decís una característica de los seres humanos que son también sujetos históricos. Lo que no me queda muy claro, porque yo lo pienso en relación a otros autores que hablan de a partir de cuándo digamos, se puede hablar de pueblos históricos, en el sentido de que si se tiene un pensamiento mítico y una concepción del tiempo que es circular, o si tiene una concepción del tiempo histórico. O sea, si lo pienso como en términos de que organizan su trabajo y que al organizar su trabajo ya en ese sentido o sea, lo hacen consciente y voluntariamente y así crean a la siguiente generación, en ese sentido son históricos, podríamos decir, como decía antes, desde los cromañones hasta ahora seríamos históricos, si no, diríamos, si es por su concepción, o sea, su propia conciencia de su historia, no sería tanto tiempo, sino unos miles de años. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Yo poco más que volver a plantear lo mismo que planteaba
De todas formas hay una primera, hay una cuestión que podría ser si uno puede hablar de conciencia cuando se tiene una determinada concepción, como vos decías, del tiempo y demás. Yo tengo dudas de que a partir de ahí se pueda hablar de conciencia, pero creo que se puede hablar de conciencia antes, no tan antes, pero sí antes. Entonces, ahí está buscado como un aspecto, si eso fuera la expresión inequívoca de que uno ya puede hablar de conciencia, entonces coincidiríamos. Pero claro, si eso se pone 2000 años atrás o 5000 años atrás, no es lo mismo. Como yo digo, conciencia hay, el desarrollo de la agricultura que ocurre hace 15.000 años atrás es claramente ejercicio, es un proceso en el cual interviene, está organizado de manera consciente y voluntaria. Si me remonto a los primeros procesos de cambio que aparecen, de intercambio, que en realidad uno supone que están fechados muy tardíamente y que los arqueólogos ubican hace 60 o 70.000 años atrás, eso es un proceso consciente y voluntario. No hay posibilidad de entrar en una relación de cambio que no sea un ejercicio, que no esté organizado de manera consciente. Entonces digo, viene de mucho antes la condición de sujeto histórico. Por lo menos en los ejemplos que vos viste, aparece la condición de histórico como un problema de manifestaciones de la conciencia. Y para mí la condición de sujeto histórico nace del trabajo. Se es sujeto histórico porque se avanza en la transformación del medio a través del trabajo hasta el punto en que se engendra la conciencia como forma necesaria de organizar ese proceso de vida humana. Y entonces, la primera pregunta que tengo en eso es: ¿por qué en lugar de mirar lo que es genéricamente como genéricamente humano, propiamente humano, es el trabajo, se le miran estos aspectos de formas, entender, desarrolladas de la conciencia? Cuando aparece toda esta discusión, que bueno, va más allá de los pueblos sin historia y todo esto, a mí me parece una discusión, digamos, no sé si usar el término, pero espantosa, porque justamente apunta a condiciones, ahí aparece además con el Estado y con la formación de los Estados, lo pusimos en un artículo por primera vez en la vida de las dos generaciones. Con mi hija escribimos un artículo sobre con todo el desarrollo de estas determinaciones hasta llegar a las condiciones de vida de algunas poblaciones originarias actuales. Y lo cerramos justamente con esta observación. Lo pongo porque es base a nada, viene completamente exterior a lo que estamos mirando. ¿Cuándo es que estas poblaciones ven, mi hija me lo hizo suavizar, la mía era más violenta, cuando ven arrancada su condición de sujetos históricos por el modo de producción capitalista que les quita la posibilidad de participar en el proceso de trabajo, les quita el ejercicio de su capacidad humana para trabajar. Es el capitalismo el que les arranca la condición de sujetos históricos. No es que no eran sujetos históricos, entre otras cosas porque no tienen los atributos que aparecen en esas discusiones sobre los estados nacionales y si entonces están condenados a ser sometidos por otros pueblos.
Entonces, digo, mi respuesta, como ves, es totalmente ambigua y habría que pensarlo con mucho detenimiento. Pero básicamente no acuerdo con ese tipo de planteo, porque para mí, digo, las manifestaciones de la conciencia son muy anteriores a ya el grado de desarrollo muy grande que requiere el propio registro del tiempo. Vos lo tomabas eso como uno de los indicadores. No sé cuánto contesté y cuánto no contesté. Es un problema de lo que uno fue adquiriendo a lo largo de su vida humana, de concepto o asociar la conciencia con. O sea, lo que yo lo entendí así, como conciencia, como darse cuenta, digamos, y no como conciencia en el sentido de participar en el proceso de reproducción de la vida humana. No, porque esas son formas de organizar estas formas de identificación del tiempo. Vos dijiste si era... Sí, yo estaba pensando, sí, en algún del tiempo cíclico, circular y como no sé, anterior a la filosofía, por ejemplo, de esa forma de pensamiento que lo que hace es borrar la historia y se puede discutir también, digamos, si uno lo toma eso por cierto, ¿no? Pero como que ponen a la historia a partir de un par de miles de años, no como algo que haya existido siempre, por lo menos no conscientemente, digamos, por parte de los pueblos, no sé. No, yo entendí como que la conciencia como algo que habla de evolución, que un par de milenios atrás eran menos conscientes y ahora... Pongamos esto. Es claro que hace un par de milenios actual la conciencia era mucho más limitada en su desarrollo que lo que es hoy. Pero digo, a mi entender, es un conocimiento consciente desde mucho antes que 2000 años atrás. ¿Y voluntario a qué hace referencia? Es que es una acción que está organizada conscientemente. Yo sé por conscientemente a dónde apunto, por eso desencadeno mi acción. En los cursos uso esta cuestión, le digo, bueno, si a esta altura de mi exposición alguno se molestara con lo que yo estoy diciendo y me revolea un cuaderno por la cabeza, yo voy a hacer así. Eso no es una acción consciente, no es que yo dije, bueno, el cuaderno ese es más duro que mi cabeza, en consecuencia si me pega me va a doler, luego tengo que subir el brazo. Es un conocimiento puramente animal. Sí. No, porque voluntaria suena como que son libres de hacer... No, la voluntad es la acción que yo digo, la desencadeno porque conscientemente apunto en esta dirección, lo cual no quiere decir que vaya a tener el resultado al cual lo apunto. Por esto que hablamos otra vez, la necesidad bajo la forma de la posibilidad, pero yo, porque conozco las determinaciones de mi potencialidad respecto a la potencialidad del medio, que puede ser que las conozca plenamente o que puede ser que las conozca poco, pero conscientemente, que me haya detenido ante una apariencia. Por eso desencadeno mi acción de esta forma. Y esto que estamos viendo es algo genérico y abstracto, porque después tenemos que ver cómo se concretó, digamos, cómo está determinada esa conciencia y esa voluntad. Yo uso también este ejemplo. Uno puede explicar toda acción humana, toda acción propiamente humana, por la conciencia y la voluntad. Porque como es la acción propiamente humana, necesariamente siempre va a estar presente la conciencia y la voluntad. Este es el argumento que usan los abogados de los violadores cuando dicen, bueno, dio consentimiento, aceptó y entonces su voluntad estaba puesta en que consintió en ser violada. Entonces la pregunta es, ¿y cómo está determinada esa voluntad? Esa voluntad está determinada porque tiene un cuchillo apoyado acá. Entonces lo que uno se tiene que preguntar no es que es una acción consciente y voluntaria, sino cómo está determinada la voluntad. Si tiene el cuchillo acá, no es, el argumento de la voluntad se terminó. Y entonces ese es el problema, somos sujetos históricos, nos
producimos de una generación a otra de manera consciente y voluntaria, la pregunta es... ¿Dónde tenemos el cuchillo? Bueno, vamos a... Casi podríamos ponerlo en esos términos. Bueno, no sé si cortar acá. La próxima clase lo... Porque yo les propondría eso. Ahora tenemos que preguntarnos cómo en el modo de producción capitalista organizamos nuestro proceso de metabolismo social y en consecuencia cómo es nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces yo les propondría, completamos esta parte de por qué cuando el trabajo social se hace de manera privada e independiente se representa como valor. Volvemos estrictamente al texto del Capital, cuando Marx desarrolla cuál es la forma de la conciencia del productor de mercancías, porque el fetichismo de la mercancía es la forma que tiene la conciencia de ese productor. Y en todo caso, cuando vamos desarrollando eso, yo vuelvo a un desarrollo adicional sobre eso. ¿Está? Así que les propongo que el miércoles próximo miércoles 24. Sí, no es feriado. No sé si hay algo más para discutir ahora, porque si empezamos con eso vamos a quedarnos muy en la mitad, menos de la mitad. Entonces, damos por...